escuchando lo que el Señor nos dice, ministra nuestras vidas. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 23, dice la palabra bendita del Señor. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales que adoradores que busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, en este momento. Habla nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Hoy nos disponemos a oír tu voz, a oír tu palabra, que es la única que cambia, que transforma, que trae sanidad, que trae restauración, Señor. Solo tu palabra, y por tu palabra somos transformados y somos enseñados, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y a la gloria tuya. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema, la importancia de la iglesia aquí en la tierra. Y hoy en día se ha perdido el concepto de qué es la iglesia, o de para qué dejó la iglesia Cristo o Dios en la tierra. Y muchas veces se ha malinterpretado del por cuál está la iglesia aquí en la tierra. Y hemos perdido el rumbo, hemos perdido la visión, hemos perdido el propósito de lo cual Dios dejó aquí en la tierra. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? Y a veces hoy, vuelvo le digo, no olvide que la iglesia es ¿quién? Es usted, somos nosotros. Entonces, cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de un lugar donde nos reunimos. Estamos hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que hacemos parte nosotros. Y hoy en día existen muchos conceptos errados o erróneos de qué es la iglesia o para qué está la iglesia aquí en la tierra. Y se ha convertido en una cantidad de cosas, y piensan y se ve y se seguirá viendo, porque la palabra es fiel. Hoy en día se ven muchas iglesias que están llenas de conceptos erróneos, de conceptos humanistas. Entonces muchas iglesias están llenas de ellos, y dicen de pronto muchas iglesias: somos la iglesia donde fluye el amor. Entonces todos entran, pero ahí dentro de ello, de las iglesias, de esas iglesias que se ve donde dicen somos la iglesia que fluye el amor, dentro de esa iglesia se le permite hacer de todo. Mi pregunta, ¿por qué? Porque dicen somos la iglesia del amor. Y como se le permite hacer de todo, entonces viven como se les venga en gana. De pronto esta palabra es fea, pero déjeme decirle, nosotros estamos como iglesia no para vivir como queremos, sino para vivir conforme quiere la presencia y la voluntad de Dios. A veces la iglesia se desenfocó del propósito por lo cual Dios nos dejó aquí en esta tierra. Y son iglesias que están llenas de mensajes humanistas. Son iglesias que están llenas de mensajes de motivación. Por ejemplo, hay iglesias donde solo hablan de la prosperidad. ¿A quién no le gusta ser próspero? A todos. ¿A quién no le gusta la riqueza? A todos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el mal de todo corazón es el amor al dinero. Y el dinero ha hecho que muchos se aparten del propósito, lo cual dejó la iglesia aquí en la tierra. Y el dinero ha apartado a cantidad de iglesias. ¿Por qué? Porque su propósito solo es predicar y hablar de la prosperidad. ¿Qué otra cosa se ve? Se habla de mensajes de superación personal, y le dicen tú puedes, tú eres un valiente, tú puedes. Claro que lo podemos. Si Dios en nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios en mí, ¿quién contra mí? Él es el que me da la fortaleza para avanzar. Él es el que me dice lo que puedo hacer. Entonces le dan una motivación y se vuelven conceptos y doctrinas de hombres, lo cual la Biblia está en contra de ello. También hablan, le dicen
Tú eres un emprendedor, emprende, haz lo que seas. Y empiezan a hablarle de un poco cosas de pura motivación y psicología humana. Entonces le dicen, usted puede, usted lo puede hacer, hágale, hágalo, aquello, emprendedor. Pero también le hablan de cómo tener todo lo que usted quiere. Y le dicen, usted puede tener la casa, vaya al banco y endéudese. Y cuando no pueda pagar, le arrematan la casa, vienen y le embargan. Usted puede, saque el carro, endéudese. Y cuando no puede pagarlo, vienen y le recogen el carro. Y cuando usted ve todos estos mensajes de motivación, los únicos que han prosperado en 7 años son los pastores. Y la iglesia no. ¿Pero por qué? Porque esta es la iglesia que está solo basada en eventos y en motivaciones personales. Míreme, yo siempre he dicho esto y lo digo porque la palabra es firme. Estas iglesias se la pasan haciendo todo tipo de eventos. Hacen eventos a cualquier cosa y dicen pongan propaganda, dan volantes, llevan tal cosa y todo lo hacen a través de ¿qué? De la mercadería. Todo lo hacen a través de la mercadería. Y empiezan a hacer y dicen hacer cosas ¿para qué? Para atraer a la gente. Entonces vamos a hacer un evento donde vendrá la unción. Viene fulano de tal y van a ser llenos de la unción. ¿Quién dijo eso? ¿Quién te dijo que el hombre te da la unción? ¿Quién dijo que el hombre deposita la unción? El que da la unción, el que mantiene viva a una persona, es la presencia de Dios, es la palabra de Dios, es el poder de Dios. Eso es lo que mantiene viva una iglesia. Y entonces hacen un poco de payasadas y se pegan del texto de Lucas que dice 14:23. No pierdas ahí. Ve a Lucas, por favor, no pierdas Juan. ¿Qué dice Lucas capítulo 23? Cuando estas iglesias se la pasan haciendo eventos, conciertos, hermano, ahí no está Dios, ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a escudriñar la palabra. ¿Qué dice Lucas 14:23? Dice la bendita palabra así del Señor. Dice, dijo el Señor a los siervos: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces esto es lo que hacen. Dicen, no, es que la palabra dice fuérzalos a entrar, y hacen cualquier cantidad de cosas para llamar la atención y para atraer gente y para llenar los lugares. Y se inventan y dicen, es que la gente hay que mantenerla en avivamiento. Y sabe también qué hacen, agendan al Señor y salen con esto. Yo no estoy en contra de que una congregación haga cultos todos los días, pero en esos cultos que se hace, el centro del culto, el centro de la reunión debe ser ¿quién? Cristo. No se debe hablar de nada más sino de Cristo. ¿Y qué dice? Vamos a hacer esto. Ustedes han oído que dicen lunes, guerra espiritual. Dicen lunes, guerra espiritual, porque la gente hay que mantenerla avivada, tenerla en avivamiento. Martes, testimonios de poder, dice. Miércoles, cultos de milagros. Jueves, dice, rompiendo maldiciones. Viernes, cómo salir de la pobreza. Y el sábado, culto para emprendedores y empresarios, dice. Y hermano, y el día domingo cerramos, dice, con el invitado especial. Traemos al profeta Chayán. Y ya hablan de una cosa, barbaridades que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Lo que nosotros estamos no es para ser entretenidos. La iglesia no está para ser entretenida. La iglesia no está para vivir de evento en evento, de concierto en concierto. La iglesia tiene un propósito aquí en la tierra, y la cual se ha perdido el rumbo y la visión por lo cual Dios dejó a la iglesia en la tierra. Y entonces, como no tengo que darle a la iglesia, me invento una cantidad de cosas para mantener a la iglesia ocupada.
y dicen que están en avivamiento. ¿Qué avivamiento hay ahí? Cuando lo que cambia y lo que trae el avivamiento a una persona es una relación personal que tengas tú y el Señor. Eso es lo único que te puede traer un avivamiento. Eso es lo único que aviva a una persona. Es la relación personal que tú y yo tengamos con el Señor. Si usted no tiene una relación con el Señor, ¿qué avivamiento va a haber ahí en esa vida? Está muerta espiritualmente, está apagada espiritualmente, y empiezan a hacer un poco de cosas. ¿Y sabe otra cosa? Me impresiona. Traen cantantes importantes y empiezan a vender igual que el mundo. El mundo se entró a las iglesias. Traemos al cantante famoso de tal parte. Aparta tu boletería. Ya dicen, ya no dicen boletería, ya dicen bonos. Sí, bonos de apoyo. Entonces, si tú vas a platea, vale tanto. ¿Se ha oído usted eso o no ha oído? ¿Se oye o no se oye? Vale tanto en la platea. Si tú vas a gradería, vale menos, porque es que en la platea se siente más la unción. Y en la gradería ya el Espíritu Santo no alcanza a llegar allá. Qué triste. Es triste ver eso. ¿Se ve hoy en día? Se ve. Usted dirá, pastor, usted está murmurando, criticando. No. Dios viene a defender el evangelio. Y como iglesia debemos de ser defensores del evangelio. ¿Cuándo tú defiendes el evangelio? Cuando tú predicas la verdad. La verdad duele, la verdad lastima, la verdad ofende, pero la verdad te lleva al cielo. La mentira te lleva al infierno. Cuando uno y dicen, no, y es que hacer esto y lo otro, y se la pasan de concierto en concierto y nunca hacen lo que Dios mandó a hacer a la iglesia. Estamos mal. Estas iglesias están mal, porque la iglesia somos nosotros. Y si viene Cristo, ¿se acuerda que hace 8 días le dije que si viniera en este instante Cristo, o del 90% que haya de convertidos, se iría el 10% al cielo? Y se lo mostré con la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto erróneo, que creemos que porque estamos en una iglesia vamos para el cielo. No. Para el cielo van los que viven para el Señor y los que hacen la perfecta voluntad de Dios. Dejaron estas iglesias y se convirtieron en centro de diversión, de entretenimientos, centros de espectáculos. Y toda la gente que va a estos lugares se acostumbró a ver espectáculos. Se acostumbraron a ser entretenidos y no a ser formados por la palabra. Que lo único que te mandó el Señor a ti y a mí, que me escuchas, es a formar una iglesia conforme a la palabra. Es conforme a la palabra. Gústenos o no nos guste, es conforme a la palabra. Y vienen espectadores, y vienen una cosa y viene lo otro. La iglesia en la tierra está aquí es por 3 cosas, que para una sola, 2, 3, 4 cosas que estamos acá. ¿Para qué existe la iglesia aquí en la tierra? Vamos a ver 3 aspectos de para qué existe la iglesia aquí en la tierra. La iglesia no está para ser entretenida. Primer aspecto, la iglesia existe aquí en la tierra es para adorar a Dios. No estamos para amar. Estamos creados, fuimos salvados, fuimos restaurados, fuimos conquistados por el Rey solo para darle la gloria y la honra a Él, solo para adorar a Dios. ¿Para qué estamos? Y como iglesia nosotros, el centro de nosotros, el centro de todo culto, de toda reunión, debe ser Cristo. A Él solo debemos de adorarle. Y cuando la iglesia entiende el propósito de la adoración al Rey, para lo cual fuiste creada, todos estos eventos sobran, todos estos conciertos sobran, todo el humanismo sobra, porque la iglesia se reúne únicamente y exclusivamente a adorar
al Rey, al Eterno, al Poderoso, al que vive, al que es, al gran yo soy. A Él sea la gloria y la honra. Y hoy no se reúne la iglesia a eso. Se reúne a oír cosas humanistas, conceptos de hombres. Se reúnen solo a oír cómo salir de la pobreza a la abundancia. Se reúnen a oír solamente de que Dios te va a dar y tú puedes. No. Cuando tú y yo entendamos el concepto de que como iglesia estamos aquí en la tierra, es únicamente para adorarle. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan? Vuelve a Juan, por favor, capítulo 4. Mire para qué está la iglesia. Y mire lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. La iglesia somos tú y yo. Mire lo que nos dice el Señor que quiere de nosotros. Juan 4:23. Mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos, ¿qué? Ahí no dice emocionalistas, sino cuando los verdaderos adoradores adoran ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también ¿qué? El Padre busca tales adoradores que le adoren. ¿En qué? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, cuando tú vas a la iglesia, lo que necesitamos y debemos de llevar el concepto es de que vamos a adorar a Dios. Un ejemplo, si hay un evento del Buda, ¿de qué van a hablar? Del Buda. Ahí no se habla más de otra cosa. Si hay un evento de brujería, ¿de qué van a hablar los brujos? De brujería. Y si tú vas a una iglesia, ¿a qué? ¿De qué vas a oír o de quién quieres oír? De Cristo, de la palabra. Y eso no se ve hoy en día. A una iglesia nos reunimos, o como iglesia nos reunimos, es para oír de la palabra de Dios. Es para oír del Mesías, del Salvador, del gran yo soy. Y mucha gente malinterpretó el concepto de iglesia. Y hacen un poco de payasadas que es que para llamar la atención y entretener la gente. La gente no va al cielo por entretenerla. La gente va al cielo cuando entiende y tiene un verdadero arrepentimiento con el Señor y un nuevo nacimiento con Dios. Y la palabra es la única que transforma y cambia tu vida y mi vida. Es la única. Pero eso no se ve hoy en día, porque a la gente hay que mantenerla avivada. Entonces inventan un poco de cosas y agendan a Dios en su agenda. Y le dicen, esta semana vamos a hacer esto. Este año, ahorita el año empezando, todo mundo poniéndole carticas al Señor. Dios no quiere cartas. Dios no quiere que tú hagas esto. Ay, Señor, hoy te pido, estas son mis peticiones. Míralas aquí. Y el Señor le dirá, ¿y qué con eso? Yo necesito es tu corazón. Dios necesita es un corazón transformado, un corazón rendido, un corazón que reconozca la verdad, un corazón que diga sin ti nada soy, un corazón que sepa que si muere en pecado se va para el infierno. Eso es lo que Dios quiere que reconozca. Dios no quiere personas que cada año le levanten su agenda. Dice el Señor, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, entonces yo descenderé y sanaré su tierra. Para que Él descienda, para que Él venga, tiene que haber un pueblo humillado, de rodillas, reconociendo su error, su pecado. Y eso no se habla, porque se lastima, se va la gente y la iglesia se desocupa y las finanzas se bajan. Eso no se habla hoy en día. Y a eso es lo que nos mandó Dios. Como iglesia, el propósito tuyo y el mío es ¿qué?
solo de adorar a Dios. ¿Cómo tú le adoras? Con tu testimonio. ¿Cómo tú le adoras? Con tus actos. ¿Cómo tú le adoras? Con tu forma de hablar, de ser, de pensar. ¿Cómo tú le adoras? Con tu forma de mirar. ¿Cómo tú le adoras? Si dice que debemos de adorarle en espíritu y en qué, en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios busca adoradores, no espectadores. Dios busca discípulos, no creyentes. Y las iglesias están llenas de creyentes. El discípulo es muy diferente al creyente. Y hoy se ve en las iglesias creyentes. ¿Por qué? Porque no se forma un discípulo. Segundo, ¿para qué más está la iglesia establecida aquí en la tierra? Segundo, para formar al creyente a través de la palabra. O sea, para discipular al nuevo hasta que se convierta en un verdadero discípulo. Para eso es este lugar. Para eso es que estamos la iglesia. Ve a Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Mateo capítulo 28, de verso 18 al 20. Dice la palabra del Señor así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, de Él es todo. Él es el dueño de todo. Por tanto, mira lo que dice: por tanto, iglesia, id. ¿Y qué? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué más dice ahí? ¿Entreteniéndolos en conciertos, en eventos? No, sino que dice enseñándoles. Ojo esa palabra, enseñándoles que guarden ¿qué? Unas cosas, no todas las cosas que os ¿qué? He mandado. Dice todas. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El segundo aspecto del por cual Cristo o Dios dejó la iglesia en la tierra es para ¿qué? Para formar al creyente a través de la palabra, a través del discipulado, a través cada vez. Míreme, yo digo esto: nunca un ser humano se forma en un discipulado en 3 meses, en 2 días. Eso es una mentira. El discipulado es día tras día a través de la palabra. Cada que se predica está siendo formado por la palabra hasta que Cristo venga por nosotros. Esa es la forma de formar al creyente. Usted no piense que porque de pronto entramos que va a haber escuelas y diga yo entro a discipulado y ya me las sé todas. No, es un diario aprender. Diario, cada vez que Cristo voy a la iglesia a adorarlo, yo recibo la palabra, soy formado por la palabra. La palabra es la que me mueve, la palabra es la que me exhorta, la palabra es la que me dirige, que me corrige, y es la palabra. Y a veces nosotros, el Señor dice ya ser discípulos. De ser discípulo a ser creyente es mucha diferencia. El verdadero discípulo, Dios quiere que seamos discípulos de Él. El verdadero discípulo es aquel que ha muerto para el mundo. Ojo con esto: ha muerto al mundo. El creyente es aquel que ama al mundo todavía, le gustan las cosas del mundo. El discípulo es aquel que ha muerto al mundo. El discípulo es aquel que sigue al Señor por encima de todas las cosas. Ese es el verdadero discípulo. Por eso les dije, hay diferencia entre un creyente y un discípulo. Usted sale allá afuera y le pregunta a todos: ¿creen en Dios? ¿Y qué le dicen? ¿Qué le dicen? Sí. El diablo también cree y tiembla. Y la iglesia decimos creer en Dios y vivimos como se nos dé la gana. Eso no es.
El discípulo es aquel que vive para el Señor. ¿Qué más? El discípulo es el que obedece al Señor sin reprochar nada. Ese es el verdadero discípulo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? A partir de hoy te haré pescador de ¿qué? De hombres. Y Pedro nunca volvió sino después. El verdadero discípulo entiende el llamado de Dios y para qué Dios lo tiene en esta tierra. Ese es el discípulo que Dios quiere de nuestras vidas. Dios no quiere creyentes. Y las iglesias cristianas están llenas de creyentes, no de discípulos. Porque cuando una iglesia entiende que debe ser un discípulo, no un creyente, que debe ser un siervo, no una cabra, entonces su mentalidad cambia hacia el Señor. Y hoy hay dentro de ello cabras y no siervos. El discípulo es aquel que no discute la enseñanza del Señor, aquel que aplica la palabra como está escrita. El creyente es aquel que quiere ayudarle al Señor. El creyente ya no es que yo creo que Dios es muy duro. Yo creo que debemos llegarles con más amor. El creyente es aquel que se va en contra de la palabra de Dios. El creyente es aquel que no acepta la verdad de Dios como está escrita, porque la verdad ofende, la verdad lastima, pero la verdad te lleva a corregir tus errores para que vayas al cielo. Esa es la verdad. ¿Qué hace más? El creyente dice: yo pienso esto, yo creo en esto y yo sé que puede ser por aquí. Metámonos por aquí y ayudémosle a él porque de pronto se le olvidó esto. Ese es el creyente. El creyente dice: yo creo y opino. El creyente siempre le quiere ayudar a Dios. Pero lo que Dios nos dijo en Mateo 28, dice verso 20, mire lo que dice. ¿Qué dice el verso 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que he dicho, que he ordenado, que he puesto en mi palabra, es que las guarden. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Ese es el verdadero discípulo. Es aquel que obedece la palabra. Es aquel que cuando tú lees la palabra, ¿cuántos hemos cometido errores? Todos, creo, porque no hay uno santo, solo uno, Cristo. Y cuando tú vas a la palabra te confronta y te dice: apártate de ahí, no hagas ello, no lo vuelvas a hacer, corre del pecado. Pero corren como caballos al pecado. Esa es la palabra. ¿Usted se ha leído ese texto donde dice que van como caballos desbocados tras el pecado? ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Eso está en la Biblia. ¿Y qué dice el Señor? Corre o apártate de ahí. La palabra es dura, pero es medicina para nuestros huesos y refrigerio para nuestro espíritu. Es el que nos lleva. Y de esto no se oye hoy en día. Se oye de espectáculos, como ayudar al Señor, como ser un empresario, tú lo puedes todo. Y llega a tal punto que predican el evangelio humanista, que le dicen: hermano, usted es un valiente, un esforzado, usted lo puede hacer todo. Yo veo la potencia dentro de usted. Y yo, le dicen: usted lo puede hacer, usted es como un toro, le dicen. Tiene la fuerza de un toro. Y la persona dice allá: sí, yo soy fuerte como un toro, yo lo puedo como un toro. Y lo único que tiene del toro son los cachos. Es que esos son motivaciones humanistas. Y a eso Dios no nos llamó, iglesia.
Usted debe entender el propósito por el cual fundó y estableció la iglesia aquí en la tierra. Hermano, saca el valiente que hay dentro de ti, le dicen. Saca ese campeón. Supérate, tu campeón. Tú ya no eres hijo de Dios, eres junior, le dicen. Jehová Junior. Motivaciones humanistas. Y la gente cuando le dicen, tú eres ese campeón. Ay, sí, yo soy un campeón. Pero para correr tras el pecado, a eso Dios no nos llamó. Dios nos llamó es a ser enseñados por la palabra. Y que guardemos ¿qué? Todas las cosas. O sea, todo lo que está escrito en esta bendita palabra. Para eso está la iglesia. Y los pastores estamos es para enseñar al creyente hasta que sea un verdadero discípulo conforme a la palabra, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. No para entretenerlos, no para abrazarlos y decirles sigan ahí como van. No, así como van, van mal. No, la palabra es la que te ministra, la que te cambia. Usted no necesita palabras de motivación. Si usted necesita charlas de motivación, escuche charlas de Duque Linares. Actitud positiva. Eso no te va a cambiar. Lo que te cambia, lo que te transforma, lo que te hace nueva persona, un nuevo hijo de Dios, lo que te hace un siervo verdadero de Dios, es la palabra. Y la palabra tiene poder para cambiar, para romper, para transformar. Y la palabra es lo único que me lleva a mí al cielo. Y a veces fallamos en eso. Ya no se habla en los púlpitos de la palabra. Ya no se discipula al creyente, al que llega. Y cada día que tú vienes, domingo tras domingo, día tras día, vas siendo formado por la palabra. Y la palabra es medicina para tus huesos. Vamos a segunda carta de Timoteo, por favor. Vaya Timoteo, por favor. Segunda, por favor. Y vamos a mirar lo que Dios quiere hablar aquí a nuestras vidas. Segunda carta de Timoteo. Esta carta, esta parte aquí le escribe Pablo a un pastor joven que se llama Timoteo. Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, verso 16. Timoteo Pablo ya sabe que está su tiempo de partida, ya sabe que le llegó sus días, ya sabe que va a partir, ya sabe que el Señor lo va a levantar. Pero en el corazón de Pablo estaba también de que Timoteo enseñara ¿qué? La palabra. Pablo le dice a Timoteo: no vas a enseñar fábulas, no vas a enseñar conceptos erróneos, no vas a enseñar conceptos humanos. Enseña ¿qué? La palabra, le dijo. Y Pablo le encargó encarecidamente a Timoteo que predique la palabra, y fuera de ahí nada, sino solo la palabra. Porque Pablo dijo, veía lo que se estaba viendo, veía lo que estaban haciendo. Se levantaron falsos profetas, falsos predicadores. Y Pablo le dice: ya mi partida está cerca, Timoteo. Le dice: Timoteo, tú eres joven y lo único que te pido encarecidamente, lo que más te pido en el amor de Dios, es que prediques la palabra. ¿Por qué diría el Señor la palabra? Mire lo que dice verso 3, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura ¿qué? Pero mire el 15, por favor. Y que desde la niñez has sabido las ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Para quién? Para la salvación. ¿Te das cuenta? Ahí no te dice sabio para hacer plata, sino sabio para la salvación, por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y mire lo que dice: toda la escritura
es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, sea enseñado, sea preparado eternamente. ¿Para qué? Para la buena obra. Lo que te forma, lo que te enseña. Esa palabra inspirada, ¿qué significa esa palabra inspirada? Significa que tiene aliento de Dios. Significa que es el aliento de Dios, que es el soplo de Dios. O sea, en otras palabras, la palabra es la vida de Dios. Y el que da vida a mi vida es la palabra. Es lo único que da vida a mi vida. Él es lo único que da vida ¿a quién? A una vida. Es la inspirada, o sea, soplada. Es el aliento, es la vida de Dios ahí. Aquí tenemos la vida de Dios. Aquí está la voz de Dios. Aquí está el manual de Dios. Es la palabra inspirada. ¿Qué más dice? Por lo tanto, no hay que. Porque si la palabra es vida y es la única que me da fe, la que me lleva a reconocer, la que me prepara para la salvación, por lo tanto, no hay otra manera de qué, de que la gente cambie. No hay otra manera de cambiar. Es la única forma de poder cambiar, es a través de qué, de la palabra. De la palabra. Es vida, es soplo, es aliento. Cuando estás triste vas a la palabra. ¿Qué dice Dios? Vamos, saca ese campeón que hay dentro de ti. El Señor te da fuerzas para avanzar, pero también te enseña que debes corregir. Él enseña a uno. Hay algo que me impacta. Hermano, podemos hacer cualquier cantidad de cosas para poder entretener a la gente y la gente está muerta espiritualmente. Y lo único que trae vida a mi vida, a tu vida, es la palabra de Dios. Es el poder de Dios. Hermano, yo he hablado con personas y le digo, usted nunca cambiará a nadie. Usted no cambia ni a su papi, ni a su mami, ni a su esposo, ni a su esposa. Lo único que tiene poder para cambiar tu vida y la vida de tu familia es la palabra y el poder del Señor. Él es el único. Y si Él es el único que tiene poder para cambiar, ¿qué debo hacer yo? Como iglesia, adorarle solo a Él. Y obedecer solo a Él. Ser discipulados, enseñados por Él. ¿Y eso se oye hoy en día? Ya no se oye. Romanos capítulo, no pierdáis segunda de Timoteo, por favor, porque vamos a entrar ahí. Romanos, por favor, capítulo 10, por favor, verso 17. Romanos capítulo 10. Dice así la palabra del Señor, verso 17. Así que la fe viene ¿por qué? ¿Por qué? Por el oír ¿qué? La palabra o oír eventos. Por la palabra. ¿Qué dice? Así es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay nada que pueda cambiar la fe. ¿Qué es la fe? La fe genuina, la fe bíblica es la que está sustentada con la palabra. Hay varias clases de fe que se han inventado hoy en día. Y la única fe verdadera es la que está en la palabra. Es la palabra. Entonces le dicen, ay, usted tiene fe, hágale y vaya y endeude. Y resulta que se endeuda por fe. ¿Por qué hizo, Señor? No, por fe, le dice. Y está endeudado. Y llega el cobrador y le dice al hijo, vaya, dígale que no estoy por fe. ¿Eso es fe? Eso es fe humanista, lo que han enseñado hoy en día. La fe bíblica es muy diferente. Y ahí es donde uno muchas veces comete error. Lo único que cambia tu vida y mi vida es la palabra.
Por eso usted, cada que va a una iglesia, cada que usted me oye ahí donde me escuchas, si tú vas a tu congregación como iglesia, es a oír hablar de Cristo. Y hoy en día no se oye, hablan muchos, ay, ¿cómo le parece que estuvimos en Jerusalén y en el avión y estuvimos paseando? Y Dios, ¿a mí qué eso? En un púlpito no es para hablar de eso. Si Dios te llevó, pues gloria a Dios, pero párate en el púlpito a enseñar la palabra de Dios a la iglesia, a discipular la iglesia a través de la palabra. ¿Cuántos salieron a pasear hoy en día? La mayoría, amén, gloria a Dios. Pero qué tal que usted diga, ay, venga, me permite el micrófono 5 minuticos y hable de qué hizo allá. Eso no le interesa a la iglesia. A la iglesia le interesa ser formada por la palabra. Y eso es lo que tenemos, y se ha perdido dentro de la iglesia, se ha perdido eso. Tenemos que ser formados. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, por favor. Ahí enseguida de Timoteo. Amén, iglesia. Oiga, no, hermano, saque el campeón que hay dentro de usted. ¿Ah? Saque ese campeón. No le estoy diciendo que es como un toro, ¿no? Es tremendo, man. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice la bendita palabra del Señor? Porque la palabra de Dios es que viva. Es viva, es viva, es viva la que trae vida a tu vida, a mi vida. La palabra de Dios es la que da vida a tu vida. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más que cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta ¿dónde? Hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo único que te confronta cuando estás mal? ¿Es el pastor? No, es la palabra. La palabra es la que te mueve y mueve tu conciencia. La palabra es la que te mueve y te dice, no, yo estoy mal. La palabra me dice que estoy mal, pero cambia. Es la palabra. Esa palabra eficaz que dice aquí en el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra eficaz significa que es la única. Ojo, cuidado con esto. Eficaz significa que es la única que puede cambiar, puede transformar y puede limpiar. Es la única. Eso significa eficaz. Quiere decir que es eficaz. Cuando usted tiene una macheta y dice va a desbordar monte, y dice, esta macheta es eficaz, rompe lo que sea, ¿sí o no? La palabra de Dios es eficaz. Te confronta, te renueva, te muestra la verdad, te muestra el camino. ¿Qué dice Salmo 119, 105? No lo busque. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y lumbrera ¿a quién? A mi camino. ¿Y qué es lo único que alumbra mi camino para andar derecho? La palabra. Es la palabra. No hay otra cosa. ¿Qué dice Juan 5:39, iglesia? Que usted se lo tiene que saber. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice? Escudriñad las escrituras porque en ellas ¿qué? Tendréis la vida eterna. Y son las que dan ¿qué? Testimonio de quién? Del pastor. Testimonio del Dios vivo, del Cristo que transforma. Es viva y eficaz. Esa palabra eficaz significa que es la única que puede cambiar y transformarte. Esto significa cuando dice eficaz en el griego, que es lo único que puede cambiar. No puede cambiar otra cosa. Es lo único. ¿Qué más dice la palabra? ¿Qué más dice ahí el Señor?
Es lo único que ¿qué? Que puede cambiar. Pero mire lo que dice. Es más cortante, dice. Es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra. Cuando la palabra te hablan y estás mal, ¿qué dice? Uy, ay, ay, eso sí dolió, dice, ¿no? ¿Sí o no? Cuando está mal y la palabra le dice, arrepiéntete o morirás. Usted, uy, sí, eso es corta, es dura. Dice, parte el alma, el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne ¿qué? Los pensamientos del corazón. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Nadie, solo Dios. La palabra. ¿Cuántos tienen la tendencia de ser a veces chismosos? Casi todos, ¿no? Pase acá y lo adoramos. Casi a veces por naturaleza es eso. Pero cuando Dios dice, ¿no sabéis que ni los mentirosos heredan el reino de Dios? Wow. ¿No sabes que los adúlteros? Wow. Uy. Y sale la iglesia y yo soy un adúltero. El Señor me dijo que era chismoso. Y sale uno con eso en la mente y en el corazón. El Señor dijo que me amaba y que me arrepienta, porque si moría en pecado me iba para el infierno. La palabra. No fue un concierto, no fue un espectáculo, fue la palabra. Es lo que me cambia, es la palabra. Dice la palabra ahí en Hechos, ¿y qué hacen ustedes entremetidas en chismes? Ay, el Señor me dijo barbarita. No es que se llame barbarita, ¿no? Chismosa. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la persona? Uy, voy a cambiar, ya voy a dejar de ser chismosa. ¿Y quién lo dijo? ¿El pastor? No, la palabra. Y la palabra es la que me confronta, me cambia, me redarguye. Vaya a Timoteo, por favor. Ahí hay 3 cositas que vamos a aprender. Segunda de Timoteo, por favor. Ahí donde estábamos. Brevemente, por favor. ¿Ya lo tiene ahí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer ahí lo que Pablo le dice y le encarga y le recomienda a Timoteo. Pablo ya está a punto de partir y mire lo que le recomienda a Timoteo. 3 cosas. Primero, mire lo que le dice ahí. Toda la escritura le dice, o sea, toda, como diciéndole, ojo, Timoteo, se salta un capítulo y enseña humanismo. No, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí o no? ¿Útil para qué? 4 cosas le dice Pablo ahí a Timoteo. Primero, para enseñar. ¿Para qué es la palabra? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir. Y 4ª cosa, ¿para qué más? Para instruir en justicia. Mire el propósito de la palabra y el poder de la palabra. Y para lo que está la palabra es para 4 cosas: para enseñar, para corregir, para instruir y ¿para qué más? Y para redarguir. ¿Qué significa esa palabra enseñar? Vamos ahí. Esta palabra enseñar, cuando Pablo le dice a Timoteo, enseña la palabra, enseña la verdad. Esa palabra enseñar significa instruir, enseñar la doctrina, o sea, que sean enseñados en solo la doctrina. Pablo le estaba diciendo, no enseñarás otra cosa que no esté escrito, que lo que se te ha enseñado, lo que hemos oído del Señor, eso enseña a otros, dijo. ¿Dice la palabra sí o no dice? Ahí no dice enséñales a sacar el campeón. Dice que la doctrina, la gente piensa actuar, y han dicho que hoy en día confunden, a lo malo le llaman bueno. Ay, ¿qué tal le parece, pastor, si nos traemos una camarita de humo y qué lindo, ¿sí o no? Y empiezan a llenar los auditorios de luces, strawberry y toda vaina.
Ay, es que para esto, es que los jóvenes, hacerles un culto a los jóvenes aparte, para que se aviven. ¿Y a qué va el joven a la iglesia? ¿A qué va a ir? ¿A qué debe ir? A adorar. Y muchas veces hacen conciertos que brincan como piscos, pero de alimentarse en la palabra nada. ¿Y qué le dijo Pablo? Enseña. La palabra enseñar significa que tiene que estar enseñado ¿en qué? En la doctrina. Y la iglesia está para enseñar, no para entretener, no para hacer cosas que no debemos de hacer dentro de la iglesia, sino para enseñar. Para enseñar. Alguien me decía, pastor, ¿usted un día va a hacer culto de jóvenes? No, porque la palabra usted no encuentra que Cristo dijo, vaya y reúname a los jóvenes aparte y los ancianos aparte. No, la palabra es para niños, para ancianos, para jóvenes, para viejos, para todo mundo es la palabra. Aún dice que desde los que mamantan reciban la palabra. Es la palabra. Y si nosotros hacemos culto de jóvenes es entretenerlos y se vuelven y lo único que cambia a un joven, a un adulto, a un niño, a un anciano es la palabra. La palabra es lo único. Del resto no cambia. Y por eso aquí vemos jóvenes, vea, bienvenidos los jóvenes, porque quieren cambiar a través de la palabra. Segundo, mire, dice redarguir. ¿Qué significa esa palabra redarguir? Significa reprender, confrontar con la verdad. Si mira lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, primero enseña, segundo redargúyelos, confróntalos con la palabra. Y si ellos están en pecado, la palabra los convence, no tú lo que hagas, Timoteo. Y Pablo le dijo duro, Timoteo, con la palabra. Y Timoteo dijo, no, hermano, tenemos que ser más suaves, ¿no? Timoteo predicó la palabra. Confrontar con la verdad. Ejemplo, el Señor Jesucristo lo hizo. En Juan 4, usted no vamos a leerlo por el tiempo, pero anote la cita en Juan 4, 16 al 18. Dice que se encontró el Señor sentado en un pozo. ¿Sí o no? Y llegó una mujer que se llamaba ¿quién? La mujer samaritana. ¿Y ya cuántos maridos había tenido ella? 5. Pero llega la palabra y llega a redarguir. Y le dice, si tú le supieras, ¿quién te pide dame beber? Y le dijo, ay no. Y le dice, ¿cuántos maridos has tenido? No, nada. ¿Y qué le dijo el Señor? Mentirosa, adúltera. Dijo, 5 has tenido, y así el que el día tienes no es, tampoco es tu marido. Y dijo, ¿y este cómo sabe la verdad? Me descubrió. Me descubrió. ¿Quién descubre? La palabra. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a ella? Promiscua, le dijo. ¿Qué más le dijo? Lujuriosa, le dijo. Porque le dijo, has tenido 5. ¿Qué más le dijo? Falsa. Esa palabra redarguir quiere decir eso. Confrontar, reprender. ¿Y qué hace uno en la palabra cada vez que se la predica? Se confronta, se reprende y se redarguye. Entonces muchos salen, ay, el pastor estaba bravo y me vació. No, no es el pastor, es el Señor que quiere preparar una iglesia. Ay, Señor, 5 has tenido, le dijo, sin vergüenza, y el que ahora tienes tampoco, pero ha llegado la salvación a tu casa. Ve y llama a tu marido, le dijo, ya no lo escondas más. Y dice que llegó la salvación a su casa por la palabra. No le dijo Jesús, ahí sacamos agua y pongámonos a jugar aquí. La palabra es la que cambia. Por eso usted nunca vaya a una iglesia a ser entretenido, vaya a ser formado por la palabra. Tercera cosa que le dice, para redarguir, para corregir. ¿Qué significa esa palabra corregir? Quiere decir enderezar de nuevo, o sea, endereza lo torcido, corrige tus caminos, corrige tu forma de ser. Lo que estás haciendo estás mal, corrígelo por favor. Esa es la palabra, corregir.
enderezar de nuevo. No puedo seguir donde voy torcida o torcido, no, endereza de nuevo, corrige lo malo. Si ves que algo te está apartando de Dios, apártate de eso y corrige y avanza hacia el Señor. Corre a los brazos del Señor. Eso significa esa palabra corregir. Corregir es enderezar. ¿Cuántos ven? Si el niño se va a caer, usted no le da la mano y no vaya para la calle, allá el carro, venga, vaya por aquí derecho. Y uno le dice al niño, se va por el andén nomás, solo por el andén. ¿Y tú cómo estás? Corrijamos lo torcido. Hay que corregir lo que está mal. Hermano, si usted es adicto de algo, del televisor, de cualquier porquería del mundo, corrija y apártese de él y viva para Dios. Eso es corregir. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento? Corrigiendo nuestras vidas. Corrigiendo. Si en el mundo bailó en su fiesta ahorita que bailamos unos con otros, mentiras del diablo, corrija eso. Eso no es de Dios. Eso es del mundo. Y el mundo se ha metido dentro de las iglesias. Poco de basura que llevan dentro de las iglesias. Hay que corregir. Y por último, dice, corregir para instruir. ¿Para qué más sirve la palabra? Para instruir en justicia. Qué tremendo, ¿sí o no? ¿A fin de qué? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea la iglesia, ahí no habla de todo mundo, el hombre de Dios, el que recibe la palabra, sea perfecto eternamente y preparado ¿para qué? Para buena obra. Instruir en justicia significa disciplinar para saber andar en lo recto y en lo santo. Pablo, en Hechos, si usted ha leído la palabra, resulta que uno se llegó a la familiar, tenía relaciones sexuales. Y Pablo, ¿qué hizo? Dijo, saquen a ese de la congregación. Y lo sacaron. Dijo, entréguenle al diablo. Y Pablo le dijo, está en Hechos. Y cuando él llega, instruye en justicia, significa disciplinar. Cuando Dios nos habla, nos corrige, nos exhorta, nos enseña. Pero si yo no aplico la enseñanza, no aplico lo que me redarguye, no aplico lo que me instruye, entonces el Señor tiene que empezar ¿a qué? A disciplinarme. Y cuando viene la disciplina de Dios, ya no nos va a gustar. Eso duele. Y el Señor dice, bueno, ¿se arregla o lo arreglo, mijo? Ay, Señor, luego usted no es amor. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios a quien recibe por hijo también lo azota, dice, para que no se pierda. Eso es corregir en justicia. Y lo último, ¿para qué está la iglesia en la tierra? Marcos capítulo 16, por favor. Voy corriendo. Marcos capítulo 16. Eso es instruir en justicia, es corregir. Y si Dios me corrige, me disciplina. Y la disciplina de Dios, yo le digo más bien, seamos enseñados, redarguyamos y corregir antes de que venga la disciplina de Dios a nuestras vidas. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, verso 15? Mire para qué está la iglesia. Tercero, la iglesia está para llevar el evangelio, las buenas nuevas a aquel que no conoce. Tres cosas. ¿Para qué está la iglesia aquí en la tierra? Para adorar al Señor, para que Cristo sea el centro de ese lugar. Segundo, ¿para qué está la iglesia? Para ser enseñada y formada a través de la palabra. Y como ya adora al Señor, entendió el propósito de adorar al Señor, entendió el propósito de la enseñanza, ahora la iglesia sí está preparada ¿para qué? Para llevar el evangelio, las buenas nuevas. Si no se les enseña, ¿qué irán a hablar? ¿Qué dice la palabra en Colosenses? Dice que hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. ¿De qué? De salvación. Eso significa el que lleva el evangelio
Ay, no, esperemos a que el pastor haga una campaña para llevar. ¿Y a quién le llevan las personas? Al evangelista. No, hermano, tú y yo podemos a diario evangelizar porque ya estamos enseñados por la palabra. Mire lo que dice ahí, por favor. Y les dijo, Marcos 16, 15 al 20. Y les dijo, id, ¿por dónde? Por todo el mundo. Eso no le dijo a cualquiera, eso le dio a la iglesia. Mire el privilegio que tenemos, que ni los ángeles tienen el privilegio ese. Yo me imagino los ángeles diciéndole, allá ellos se durmieron, envíenos a nosotros a predicar. Vea, allá se la pasan de congreso en congreso, de evento en evento, de siembra en siembra. Y los ángeles diciéndole, envíenos a predicar. Mire lo que dice. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a toda persona, grande, niño, pequeño, lo que sea. Y el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. ¿Sí ve? La palabra es clara, es salvo. Mas el que no creyere, ¿qué? Ya está condenado. Aquel que no cree en Cristo ya está condenado en sí mismo. No lo dice uno, ay, es que usted es hijo del diablo y si se muere en pecado se va para el infierno. ¿Y usted qué sabe si se va al infierno o no? Dicen. ¿Y qué dice la palabra? Que el que no cree ya está ¿qué? Condenado. ¿No lo dice la palabra? Y uno, ay, es que usted no sabe si se muere o no. ¿Quién sabe si está en el infierno? ¿Usted es Dios? La palabra dice que el que no cree ya está condenado. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hoy en día se quedaron en una, ¿qué decía en Mateo? Todas, ¿no? Todas, dice, enseñándoles todas. Y muchos cogieron unas cosas. Entonces vamos a hablar de milagros, de milagros, de milagros, de milagros. Y la gente solo busca un milagro, un milagro. El milagro lo puede hacer Dios. Dios es un Dios de milagros. Él levanta, Él restaura, Él resucita, Él cambia, Él limpia al leproso. Eso es un milagro. Cuando tú le predicas a un pecador y se arrepiente, ¿qué es? Un milagro. Pero a veces cogemos unas cosas y hablamos de unas y no del resto, lo que dice la palabra. Y mire lo que dice el verso 19. Y el Señor, después de hablar, fue y recibiendo arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ojo, y ellos saliendo, ¿qué hacía la iglesia? Predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor, confirmando la palabra con las señales, y les seguían. Amén. ¿Qué hacían ellos? Enseñaban ¿qué? La palabra. Mi pregunta es, ¿qué se hace hoy? Venga, pacte, venga, siembre. Usted está mal económicamente, es porque usted no ha sembrado. Usted no le lleva la casa, es porque usted no ha pactado por esa casa. Usted, su cónyuge, su mujer o sus hijos no están en Cristo, es porque usted no ha sembrado por ellos. Venga, siembre, hermano. ¿A eso lo mandó el Señor? Lo único que cambia tu casa, lo único que cambia tu vida, lo único que transforma a tu esposo, tu esposa, tus hijos, es el poder de la palabra. Y a eso es lo que estamos como iglesia, es a ser transformados y cambiados por la palabra. 3 cosas que debe hacer la iglesia, debemos hacer. ¿Cuál es la primera? Solo estamos creados para adorar. ¿Está triste? Adórele. Segundo, ¿para qué está la iglesia? Para ser enseñada por la palabra. Tercero, ¿para qué está la iglesia? Para llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Para eso, no para más. Así es que no busque otra cosa usted. Lleves esas 3 cosas en el corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, dile gracias, porque realmente eres bueno. Señor, hoy yo creo en ti y en tu palabra. Creo, Señor, que lo único que puede cambiar mi vida, transformar mi vida, es tu palabra. Porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es cortante como una espada de doble filo, Señor. Pero también tu palabra me enseña, me redarguye, me corrige
y me disciplina, Señor. Dile, papá, ayúdame, Señor, a vivir para ti, Señor. Señor, hoy llevamos esta palabra en nuestro corazón porque habíamos perdido el enfoque de que como iglesia no teníamos que hacer nada, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestras vidas, por tu palabra, por la familia. Llévanos, Señor, cada día de tu mano y no nos sueltes. En el nombre de Jesús y a la gloria tuya. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.